Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Hoy es un día de promesas incumplidas. Pregunta para oyentes agudos. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, indignarse, pero solamente con los demás, indignarse porque estaban faltando a su deber? Basta ya y cumplan con la Constitución, señorías. Esto es, basta ya y cumplan con la Constitución, señorías. Es que hay que cumplir con la Carta Magna. Bueno, pues desde hoy el gobierno está fallando en esto que, según el presidente del gobierno, tiene que ser un compromiso irrenunciable de absolutamente todos y cada uno de los partidos políticos. Hoy, 1 de octubre, es un día importante. No porque se cumplan 7 años del referéndum ilegal en Cataluña, ni tampoco porque se cumplan 8 de la expulsión del presidente del gobierno actual, Pedro Sánchez, cuando era secretario general del PSOE. Lo expulsaron después de haber intentado manipular una votación con la urna por detrás de las cortinas en aquel oscuro episodio en la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz. Bueno, es un día importante porque este martes 1 de octubre el presidente incumple la Constitución al no presentar el proyecto de presupuestos generales del Estado en las Cortes en el plazo previsto, que está contemplado de forma imperativa en el artículo 134 de nuestra Carta Magna. Y el gobierno lo hace faltando a su palabra. Miren, 27 de agosto, primer Consejo de Ministros después de las vacaciones. Pilar Alegría, portavoz del gobierno. Y desde luego nuestra intención, nuestra tarea y nuestra responsabilidad es presentar unos presupuestos en tiempo y forma. Pues ni en tiempo, porque habrá que esperar a ver cómo se recomponen los partidos independentistas, ni tampoco en forma. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Eso es, pues sin gasolina. Sin gasolina está el presidente, porque las estaciones de repostaje de los socios independentistas en Cataluña las tienen paradas allí en esta autonomía. De modo que como no hay presupuestos, no hay, en consecuencia, cumplimiento de la Constitución, porque esto es un mandato constitucional. Pero díganos otra vez, presidente, lo importante que es cumplir con nuestra Carta Magna, por favor. Y cuidar nuestra Constitución, a mi juicio, significa cumplir de pe a pa todos los artículos de la Constitución, del primero al último. La Constitución se debe cumplir de pe a pa, del primero al último de los artículos, todos los días del año, se esté en el gobierno o se esté en la oposición. Honrar la Constitución implica cumplir con todos los artículos de la Constitución todos los días del año. Todos los días del año. Bueno, pues si es así, desde hoy Pedro Sánchez empieza a no honrar la Constitución española. Claro que el presidente, el nuestro, el que tenemos, es el presidente de la democracia que ha aprobado menos presupuestos, 3, y que más veces los ha prorrogado, 4. Pero ¿cómo lo hace Pedro Sánchez? Pues tampoco pasa nada porque el presidente se concede a sí mismo licencias que no le otorga a los demás. Y es que el presidente siempre observa en los demás serias amenazas para la democracia, pero jamás se encuentra en sí mismo ningún problema, que es un mal de altura que suele afectar a los dirigentes públicos que más contribuyen a degradarla, por ejemplo, atacando a los jueces, que ejercen de contrapeso en defensa de los que, viviendo en democracia, pues se pretenden aprovechar, vulnerando supuestamente las leyes. Contra estos últimos luchan los jueces, y parece que contra los jueces quien lucha es el gobierno de España. Y hace un rato le han preguntado a la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, por la investigación del juez Peinado en el marco del caso Begoña Gómez. Y ha dedicado más de un minuto a desautorizar primero a los medios de comunicación que denunciaron el caso y que publicaron las supuestas corrupciones de la esposa del presidente. Y luego más tarde, por supuesto, la portavoz del gobierno se ha dedicado a criticar la investigación del juez que instruye la causa. Estamos seguros que la justicia y la verdad pondrá las cosas en su sitio en este no caso. En este no caso. Esta es una interesante manera de desacreditar de manera preventiva desde un poder del Estado a otro poder, en este caso el Poder Judicial. Pero si Begoña Gómez termina siendo juzgada o condenada, ¿está queriéndonos decir el gobierno qué significa esto? ¿Que los jueces faltan a la verdad y que entonces no hay justicia en España? Es que esta es una muy peligrosa manera de interpretar la democracia. La democracia, lo cual nos recuerda a algo que sucedió ayer por la noche. Anoche Pedro Sánchez estuvo en un acto en el que curiosamente citó un libro del cual, si usted es oyente asiduo de este informativo, sabrá que les hemos hablado en este informativo en más de una ocasión. El pasaje del presidente anoche, acto de La Vanguardia, fue este. Quiero concluir recordando un pasaje del libro Cómo mueren las democracias. En plena Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt creó un órgano llamado la Junta Militar de Escritores. Aquella junta trasladó esa pregunta a novelistas, a guionistas, a periodistas de todo el país, de todo Estados Unidos. Y una de las respuestas que recibió fue la siguiente: la democracia es una solicitud de la Junta Militar de Escritores preguntando en plena guerra qué es la democracia. Es un pasaje interesante, desde luego, como lo es todo el libro de estos dos profesores de Harvard que lo escribieron, Ziblatt y Levinsky. Pero
si el presidente del gobierno se lo hubiera leído entero y no se hubiera limitado a leer el pasaje que le escribieron anoche sus asesores, hubiera encontrado pasajes bastante más reveladores en los que, sin ninguna duda, podría verse perfectamente reflejado. Ya verá el presidente como si recordamos algo, igual le resulta familiar. Antes de empezar, un detalle. Lo que van a escuchar se escribió hace casi 7 años ya, cuando Pedro Sánchez ni siquiera había llegado al poder. En el prólogo del libro, que es interesantísimo, se contienen párrafos donde se escriben cosas como estas. Dice: las democracias se erosionan lentamente, en pasos apenas apreciables, y pueden fracasar a menos no ya de generales o militares, sino de líderes electos, en países donde se celebran elecciones con regularidad que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder. Explica el libro que no existe un único momento en el que una democracia empieza a morir, porque no hay golpe de Estado, no hay declaración de ley marcial, ni tampoco suspensión de la Constitución. No hay un momento en el que un país cruce claramente la línea y se convierta en una dictadura, y por eso nada hace sonar las alarmas entre la población. Quienes denuncian los abusos del gobierno son a continuación descalificados como exagerados o alarmistas, porque hay muchísimas personas para las cuales la erosión de la democracia es casi imperceptible, sobre todo porque la mayor parte de las veces el autócrata venderá las decisiones con las que subvierte la democracia como medidas necesarias para proceder a mejorarla. El libro dice que la gran paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de manera gradual, sutil e incluso legal para proceder a aniquilarla. El libro explica el procedimiento que utilizan los enemigos de la democracia del siguiente modo. Dice: cuando uno de estos personajes acceden al poder, es entonces cuando las instituciones se convierten en armas políticas, esgrimidas enérgicamente por quienes las controlan para utilizarlas contra quienes no lo hacen. Hay otro párrafo que puede resultarle igual revelador al presidente. Los autócratas electos subvierten la democracia llenando las instituciones de personas afines e instrumentalizando los tribunales de justicia. Apresar a los árbitros proporciona al gobierno algo más que un escudo. Le ofrece una poderosa arma que le permite aplicar la ley de manera selectiva, reescribiendo las reglas de la política para inclinar el terreno de juego en contra del adversario. Miren qué curioso, porque este libro tiene 9 capítulos. Y el primero de ellos está dedicado a un asunto que en España conocemos bastante bien. Se titula Alianzas fatídicas. Este es interesantísimo. En este capítulo se explica lo siguiente. Dice: la defunción de muchas democracias comienza cuando un partido básicamente orientado al mantenimiento del sistema empieza a mostrar mayor afinidad con los extremistas que están a su lado del espectro político que con el resto de los partidos moderados del sistema. La abdicación de la responsabilidad política por parte de líderes establecidos suele señalar el primer paso hacia la autocracia de un país. Dicen los autores que los populistas suelen ser figuras que afirman representar la voz del pueblo, que libran una guerra contra lo que describen como una élite corrupta y conspiradora, que son personas que tienden a negar la legitimidad de los partidos establecidos, a quienes atacan tildándolos de antidemocráticos o incluso de antipatrióticos. Estos dirigentes les dicen a los votantes que el sistema existente en realidad no es una democracia, sino que ésta ha sido secuestrada, corrupta, o que está corrupta o manipulada por una élite, y prometen enterrar a esa élite y reintegrar el poder al pueblo. Y concluye: todo este discurso debe tomarse muy en serio. Cuando líderes populistas ganan las elecciones, suelen asaltar las instituciones democráticas. Esto es lo que dice el libro de Levitsky y Ziblatt. ¿Cómo mueren las democracias? 7 años tiene el libro ya, ¿eh? Es una verdadera lástima que anoche Pedro Sánchez no citase todos estos párrafos del libro, porque son tan reveladores que suenan casi hasta autobiográficos. Así que tal vez tras escuchar esto, usted ha notado cierta inquietud, a lo mejor, por el paralelismo entre lo que cuenta el libro y lo que actualmente sucede en España. O tal vez no vea nada extraño y observe con naturalidad que, por ejemplo, desde el gobierno de España se ataque y se arremeta contra los jueces que investigan los excesos del poder. Si usted no ve, no observa o no percibe nada raro en la actitud del presidente del gobierno, es posible que para usted sea ya probablemente demasiado tarde. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.